AM. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. XEA NAH 1670 AM. Radio Anáhuac. Transmitiendo con 1000 watts de potencia desde la cabina Don Jaime de Aro Caso. En Avenida Universidad Anáhuac número 46, Colonia Lomas Anáhuac, Huixquiluca. Estado de México. Una estación universitaria que amplía tus sentidos. Amplía tus sentidos. Radio Anáhuac. Hola, soy Alberto Ratia. Carlos Cañas. Ricardo Rangel. Rafael Molina. Óscar Gómez. Los halcones de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, nos encontramos en su programa de radio Halcones Financieros, en Radio Anáhuac 1670 AM, Amplía tus sentidos. Soy Rafael Molina y le voy a pedir a mis compañeros de vuelo que por favor se vayan presentando. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, Marisol Huerta, un placer estar como siempre con ustedes, muy contenta el día de hoy. Hace un poquito de frío, la verdad es que uno está temblando, pero bueno, vamos a iniciar el día y pues le paso la palabra a mi compañero Ricardo. Hola María, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Hoy tenemos a un invitado de lujo, a Jaime González, y cedo la palabra a Carlos Cañas. Buenos días, amigos, como cada martes les agradecemos mucho el que nos sintonicen y pues bueno, le vamos a tener el día de hoy a Jaime González, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria, quien nos acompaña y le damos la bienvenida. Bueno, hola, Jaime. Bueno. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Óscar Gómez. Sí, buenos días. Bienvenido al programa, te agradecemos mucho la presencia que estés con nosotros. No, al contrario. La verdad que, ¿cómo se llama? Es un honor poder contar contigo a estas horas de la mañana. espero nos disculpes. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido. Hola, buenos días. No, hombre, con mucho gusto. Ya estoy yendo al club de todas formas. Excelente. Aparte deportista como varios de nosotros. Como buen financiero, iniciamos la sesión tempranito. Así es. Perfecto, Jaime, pues entrando en materia, si quieres, ¿por qué no nos cuentas por qué es necesario regular el sector financiero? Sí, con mucho gusto. Fíjate que es una muy buena pregunta porque luego la gente no lo entiende, sobre todo con lo que también ahora les voy a comentar. Pero la industria financiera es como cualquier otra industria donde pueden entrar y salir agentes económicos. Es decir, pueden fundarse nuevos, pueden incorporarse nuevos y pueden al mismo tiempo también quebrar algunos. Pero lo importante y por qué se regula y se supervisa el sector financiero es porque está tomando dinero de terceros. Es decir, como dirían en inglés, es other people's money, ¿no? Sí. Entonces, lo importante aquí, y por eso es que se regula, es porque cuando tomas depósitos de alguien, si quiebras, te estás llevando el patrimonio de esas personas, que es al final del día lo que están intermediando estos intermediarios, y por eso el nombre. Se intermedia el dinero porque lo tomas prestado a ciertos plazos, a ciertas tasas, y lo cambias en el tiempo para prestarle a otras personas, otras empresas, para que en otros plazos y en otras tasas, y de ahí el margen financiero, pues puedan llevar a cabo otros proyectos. Pero lo importante es eso, es regular, porque al final del día lo que te importa es el usuario final que está depositando ahí su dinero. Claro. Oye, Jaime, una pregunta. Ricardo Rangel al habla. Sí, Ricardo. Oye, Jaime, mira, para nuestro público, son estudiantes en la mayoría, ¿nos podrías decir quiénes integran el sistema financiero mexicano hoy por hoy? Pues mira, son en particular en la Comisión Bancaria y de Valores, supervisamos a cerca de 70 figuras jurídicas distintas. Okay. ¿A qué me refiero con figuras jurídicas? Bancos o instituciones de banca múltiple, a
sociedades financieras populares, a cooperativas de ahorro y préstamo, a uniones de crédito, a emisoras, a casas de bolsa, a las propias bolsas, es decir, una muy amplia gama de diversas figuras jurídicas que en su conjunto integran el sistema financiero. En la comisión, no solamente, a diferencia de otras comisiones en el mundo, no solamente supervisamos al sector, digamos, bancario, que incluiría a la banca de desarrollo, a quien también supervisamos, y a otras instituciones que toman depósitos, sino también a la parte bursátil. Eso no es común en el mundo. Por ejemplo, en Colombia también lo hacen, pero en muchas otras partes está separado la supervisión bursátil de la supervisión, digamos, bancaria tradicional. Pero además hay otras instituciones y otras comisiones. En México, por ejemplo, tenemos a la Comisión Nacional del SAR, que supervisa a las AFORES y a las sociedades de inversión de las AFORES, que son las CIEFORES, y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Entonces, el sistema financiero se integra por todas, mexicano, se integra por todas estas instituciones. La comisión pues supervisa a la mayoría de estas instituciones. En conjunto supervisamos a cerca del 130% del PIB, sumado todos los activos de estas instituciones. Wow. Buenos días, Jaime. Soy Carlos Cañas. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Aquí saludándote. Muy contento de tenerte con nosotros, los halcones. No, a mí igualmente, y la oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio de su universidad. Muchas gracias. Jaime, nos comentas la función de la Comisión Nacional Bancaria como órgano regulador de entidades financieras. A mí me gustaría saber y compartir con el público cuál es la función. Me imagino que es un gran reto que tienes encima. ¿Cuál es la función del presidente? Tu función. Mira, el presidente, y por eso se llama presidente, sí, es porque es el presidente de la Junta de Gobierno, okay, que es el órgano, digamos, supremo de organización de la comisión. Sí. Esa Junta de Gobierno está constituida por algunos vicepresidentes de la comisión, pero también por el presidente de la Comisión Nacional del SAR, por el presidente de la de Seguros y Fianza, okay, por el gobernador del Banco de México, por el secretario de Hacienda, y por, bueno, también tenemos invitados al IPAD. Entonces, okay, este órgano de gobierno lo preside, que la Junta de Gobierno lo preside el presidente de la comisión, y por eso se llama el presidente. Ahora, es un presidente ejecutivo, porque no solamente la preside, sino que también tiene a su responsabilidad, okay, por la organización de la propia comisión, tanto en su administración como en su funcionamiento. Okay. Al presidente le reportan, pues no es chica, por lo que ahora comentábamos, 10 vicepresidentes, cada uno supervisando diferentes temas, ya sea en supervisión o vicepresidentes que tienen una función, digamos, directa, como podría ser el supervisor bancario A, que supervisa bancos, entre otras cosas, pero también hay unas vicepresidencias que son transversales. Por ejemplo, la vicepresidencia técnica, que hace estudios para todas las demás vicepresidencias. Okay. Entonces, una conformación más o menos de este tipo, donde el presidente toma estas decisiones y presenta y tiene la obligación de presentar los temas y el desarrollo de la comisión a la Junta de Gobierno. Ok, muy interesante. Jaime, y dentro de las funciones que presides y que tienen pues insertas el órgano de gobierno, son las de regular a todas estas más de 70 figuras jurídicas de entidades financieras que hoy día existen. Me gustaría saber si dentro de esta regulación cabe la autorregulación de las entidades. Mira, sí se contempla, sí, y tenemos algunos órganos o organizaciones que eso hacen. La verdad es que es un tema muy incipiente en México y deberíamos de promoverlo mucho más. Exacto, sí. En Estados Unidos, por ejemplo, FINRA, que es una organización de autorregulación, pues toma muchas decisiones, inclusive da ciertos lineamientos para la regulación de ciertos actores en el sector bursátil.
Y aquí en México, aunque existen organizaciones como la AMIB, que es la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, exacto, igual que la ABM y este otro tipo de organizaciones gremiales, no necesariamente tienen un proceso de autorregulación, pero que es muy necesario, sobre todo por algunos temas que son como los que regula FINRA, sobre quiénes pueden participar en el sector, en sus diferentes sectores, por temas éticos, por temas de compliance, por ciertos exámenes que ponen, y ese tipo de cosas los hace las propias organizaciones gremiales y no necesariamente el regulador en otros países. Exacto. Y la verdad es que nos gustaría ver más de este tipo de... Sí, que fueran más activos, ¿verdad? Sí. Te pregunto porque existe desde mi punto de vista, como que existe una pasividad, ¿no? A veces en las entidades financieras que componen el sector, porque como que estamos esperando a ver qué nos dice el órgano regulador, ¿no? O para dónde va, de acuerdo, cómo reacciona de acuerdo a las nuevas regulaciones, a las nuevas leyes o a los movimientos, de acuerdo a los riesgos que existen en todo el mundo, ¿no? Financieros. Entonces, como que las entidades están esperando a ver cómo reacciona el regulador en lugar de autorregularse, ¿no? Y generar o motivar esa regulación adicional. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que hay muchos de estos temas que en otros países, como son, de nuevo, pues los códigos de ética, la aplicación de exámenes para evaluar a sus propios promotores, todos esos temas, exacto, en muchas otras partes del mundo no los hace la organización, el supervisor. Exacto, las hacen las entidades propias. Es un pacto entre ellos y hace sentido porque lo que quieren hacer estos sectores pues es protegerse a sí mismos y mantener cierta reputación sobre lo que están haciendo. Pues en México la mayoría de los sectores hace lo que tú señalas, ¿no? Exacto, sí, y sería muy valioso, ¿no? Muy enriquecedor pues conocerlo de quien lo vive todos los días, ¿no? Ustedes como órgano regulador, claro que lo conocen, como cabezas de sector, etcétera, Hacienda, CNB, pero pues conocerlo de primera mano de quien lo está viviendo todo el día a día con los clientes y con el medio. Muchas gracias, Jaime. No, al contrario. Hola Jaime, soy Rafa Molina nuevamente, bienvenido a nuestro programa Halcones Financieros. Gracias, Rafael. Muy amable. Oye, mi pregunta va enfocada un poquito a lo que has estado hablando. Sabemos que, dentro de nuestros radioescuchas existen empresarios y emprendedores. Uno de los temas que les interesa a este grupo millennial es las fintech. Esto yo sé que están trabajando en alguna sociedad de autorregulación. ¿Ustedes cómo ven esta situación? Pues mira, tenemos todavía que terminar, precisamente señalas la ley FinTech, ¿no? Pues por primera vez en México se va a regular estas actividades, pero tenemos que primero terminar la ley. Esta ley nos estamos poniendo de acuerdo entre las diferentes autoridades financieras, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, nosotros, y después enviarla al legislativo. La Secretaría de Hacienda la enviará al legislativo. Y sí, una parte importante pues será esta de la autorregulación, pero viene acompañada de mucha otra regulación, dado que no existe, y una vez que exista la ley, entonces también tendremos que emitir nosotros por la regulación secundaria. Muy bien, muchas gracias. O sea, esta regulación buscaría a todas estas entidades que técnicamente no son del sector financiero, pero participan en el sector financiero. Es correcto, y entonces una vez que la reconozcamos como entidades, y algunas de estas tendrán que ser autorizadas por la comisión, porque a lo mejor eso no lo platiqué al principio, por la comisión existen estas para entrar a la industria financiera en el sector que regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores y en su ámbito de competencia cada una de las otras comisiones. El primer acto de autoridad es la autorización a estas instituciones. Entonces, por primera vez, a través de la ley, le daremos el reconocimiento a estas figuras, pero será la comisión, si así se aprueba, la que autorice las figuras en lo particular.
y entonces empezaremos ya a raíz de eso a supervisarlas con el marco regulatorio que nos dé tanto la ley como la regulación secundaria que nosotros emitamos. Perfecto. Pues perfecto, Jaime. Y yo creo que tienes razón. Creo que es una pregunta que no hicimos y con la cual debíamos haber empezado, de quién es realmente la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? Sí, la verdad, y además es un tema que luego cuesta mucho trabajo para algunos sectores, ¿no? Y en la opinión pública no está muy claro. Por ejemplo, cada vez que tenemos algún tema coyuntural, pues como que asumen que la comisión hace cosas, y así hasta nos los ponen algunos periodistas y algunas preguntas, de cosas que no hacemos. Nosotros no vigilamos si el contrato que le dieron a alguna constructora fue lícito o no. Claro, los emisores de vales, ¿no? O si, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Tantas cosas que nos dicen, ¿no? Nuestro ámbito de competencia es ver en la autorización, es emitir la regulación y hacer la supervisión de las actividades financieras. Y en el ámbito bursátil, que esa es la otra diferencia importante, pues no autorizamos a las empresas, esas ya existen en el mercado, las que emiten acciones o deuda, en el mercado regulado, digamos, en el mercado público, cuando hacen ofertas públicas, y lo que supervisamos ahí es la información que dan al mercado para la mejor toma de decisiones de los inversionistas, y que ésta sea pues veraz, oportuna, de acuerdo a la regulación que tenemos establecida. ¿Qué tal? Buenos días, Marisol Huerta. Pues justamente en este último punto en el que estás hablando del mercado bursátil y un poquito que es como donde estamos nosotros tratando de incentivar dentro de toda la comunidad de la Anáhuac un mayor conocimiento acerca de las inversiones. ¿Qué hace la Comisión Nacional Bancaria? ¿Cómo apoya temas justo de gobierno corporativo? ¿Cómo puede hacer programas preventivos y correctivos? ¿Qué es lo que se hace ahí? Pues también es un tema, ¿no? O sea, de nuevo, en el sector bursátil, básicamente lo que hacemos es autorizar la emisión, ya sea de deuda o de acciones, y después supervisamos la información que emiten al mercado y revisamos pues que ésta cumpla con la contabilidad, con los principios de contabilidad generalmente aceptados y con la periodicidad que señala. Tampoco hay mucha autorregulación, la verdad es que también nos gustaría ver más de ese tipo, y en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la comisión supervisa a los fondos de inversión, que hay cerca de 650 fondos de inversión. Wow. Esos fondos de inversión tienen o valen más o menos el 12% del PIB. Pues siempre hablamos de las afores y lo que significan para la sociedad y en términos relativos al PIB. Pues los fondos de inversión casi valen lo mismo. Pero pues sí necesitamos que esos fondos de inversión pues tomen más forma y como en otros países tengan su propia asociación, aunque aquí tienen una representación gremial, pero una asociación que sea más activa, que busque inversiones más de largo plazo, que busque invertir en temas más productivos. El 80% de los valores de los fondos de inversión están invertidos a corto plazo. Entonces, sí hay muchos temas que hacer en relación con estas industrias dentro, o con estos sectores dentro del sistema financiero mexicano, para que se vuelvan una parte más relevante en cuanto a la productividad de la economía, de su participación en la regulación, de su participación en la autorregulación. Entonces sí tenemos que seguir avanzando en esas cosas. Perfecto. Estamos con nuestro invitado de lujo, Jaime González, presidente de la Comisión... Perdón, es que no, ahí te perdí un poquito. Sí, seguimos con nuestro invitado de lujo, Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Jaime, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Recuerden que estamos aquí en su programa Halcones Financieros en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Volvemos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros.
Radio Anáhuac nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, @Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Amplía tus sentidos. La principal causa de muerte de niños mexicanos entre 5 y 14 años es el cáncer. Muchos de esos casos podrían eliminarse si son tratados a tiempo. Por eso estamos trabajando para lograr más recursos para el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular, y así poder ofrecer un tratamiento integral a más casos de cáncer infantil. Soy Carlos Puente, vocero del Partido Verde. Seguiremos trabajando por la salud de todos los mexicanos. Habla Eugenia Valerio, beneficiaria del programa Escuelas al 100. La escuela tuvo la fortuna de formar parte del programa Escuelas al 100. Tuvimos una reparación completa. Los chicos están muy contentos. Ellos mismos dicen que padre, la escuela está muy bonita. Qué bueno que mi escuela ha logrado tener este mantenimiento a través del programa Escuelas al 100. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Soy Francisca. Vivo aquí en Huaytamalco. Yo no aprendí a leer ni a escribir porque tenía que ayudar en la casa. Yo quiero que mis hijos sepan. Por eso aprendí, para ser un ejemplo para ellos. Porque si yo no sé, pues como les digo, con el INEA, yo sé que puedo. Tú también certifícate. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Hola, síganos en nuestro Twitter, @halconesfinancieros, o en nuestro Facebook, halconesfin. Y seguimos con nuestro invitado, Jaime González, presidente de la Comisión Nacional de Bancaria de Valores. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? Sí, nuevamente Ricardo aquí. Rangel. Oye, regresando con este tema, y sobre todo que el perfil de nuestros radioescuchas es millennial, y pues vaya, se está dando el boom de las empresas fintech que ofrecen estos servicios. Es muy importante. Ellos están pues hablando mucho de que la Comisión Nacional Bancaria les está exigiendo regulaciones casi a nivel pues como si fueran bancos, esto dependiendo obviamente del perfil de cada una de las fintechs, ¿no? Pero ¿qué podrías decirles al respecto de a estas personas, a los emprendedores de las fintechs? Pues mira, primero, pues todavía falta que exista la ley, y en la ley no se regulan muchos de estos temas prudenciales. Entonces todavía faltará la emisión, una vez que esté en vigor la ley, la emisión de las reglas prudenciales de la Comisión. Entonces ahí es donde vamos en realidad a saber si las regulamos como bancos o no, pero es cierto que existen estos comentarios. La verdad es que hoy todavía no se podría saber. Lo único que hace la ley, y lo que es público, es que se están regulando 3 o 4 figuras que son las que actúan como fintech, que tienen que ver con el financiamiento colectivo y con este tipo de organizaciones o de plataformas que hacen, sí, lo que hace otros intermediarios y no necesariamente los bancos, que es tomar dinero que no es de ellos para dárselo a alguien a quien no conocen. Okay. Y muchas veces hacen la distinción de que son distintos los intermediarios porque lo único que hacen es una plataforma donde ponen en contacto a 2 personas distintas en lugar de tomar los depósitos y prestarlos después en el tiempo. La verdad es que lo que sí existe, pues es el riesgo de que, como ha pasado además en México y en otras partes del mundo, que estas plataformas pues se queden con el dinero durante cierto plazo, el plazo que sea, por mínimo que sea, y que entonces pongan en riesgo los ahorros de las personas a las que les están tomando el dinero. No los vamos a regular evidentemente como si fueran bancos, porque entendemos que su naturaleza es distinta. Okay. Pero lo que sí queremos es que exista suficiente soporte en las instituciones
tanto en lo tecnológico, en lo administrativo, en el análisis de los proyectos, para que sea lo más seguro posible. Y por el otro lado, que exista la información suficiente y necesaria para que las personas que están metiendo ahí su dinero sepan el riesgo en el que están incurriendo. En todas las demás instituciones financieras, dado este riesgo que existe de que quiebren, como lo hemos comentado, existe por lo tanto un seguro de depósito, que si quiebra, pues está un banco, está el IPAB, si quiebra una sociedad financiera, una cooperativa de ahorro y préstamo, tiene sus propios seguros de depósito. Y ese no es el caso de las plataformas de fintech, y por eso es mucho más importante que la gente sepa el riesgo al que están incurriendo al utilizarlas, y sobre todo que si hay algún problema van a perder el 100% de su ahorro. Sí, exacto, Jaime, no hay una certeza de esa contraparte, ¿no? O sea, si bien existiría, pues a lo mejor la bolsa, el capital para prestar en el caso de las fintechs que prestan, pero la contraparte pues no es muy certera, ¿no? Puede ser es correcto. Cualquier persona, por lo que entiendo, ¿no, Jaime? Es correcto, ya. Y fíjate, a mí me pasó hace poco, tratando de entender estas, me metí en una de estas plataformas, íbamos a financiar la creación de un dron, que tenía ahí ciertas características, y después de como un año, la empresa esta, que además bastante seria, como pues por las regulaciones que tienen en ciertas otras partes del mundo y por la transparencia a las que están acostumbrados en otras partes del mundo, te enviaban un correo diciendo, no, pues ya hicimos la primera prueba, no, ya hicimos el primer modelo, no, nos falló esto, Al final del día, un día mandaron, después de un año, un correo diciendo, ya se nos acabó el dinero, ya no pudimos. Okay, se acabó. Entonces, pero como usuario, pues estás consciente que eso era lo que te podía pasar, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo estaría listo este tipo de supervisión que ya estuviera? Vaya, ¿cuál sería el proceso ahorita? ¿En cuánto tiempo podríamos ya contar con una seguridad para esto? Mira, como comentaba ahora hace un momento, la mandamos hace algunos meses ya el primer borrador de la ley, o la mandó la Secretaría de Hacienda al gremio. Y bueno, al público en general, pero en particular a la industria de fintech, digamos, ¿no? Recibimos ciertos comentarios, a raíz de esos comentarios nos hemos vuelto a sentar las autoridades financieras, hemos hecho ciertos ajustes tomando en consideración estos comentarios, estamos por terminar esa versión y los siguientes pasos ya los tomará la Secretaría de Hacienda, supongo que la volverá a mandar al gremio, o si no ya directamente, ahora que empiece el próximo periodo de sesiones, al Congreso de la Unión para que sea aprobada. Y ahí un poco los tiempos ya no dependen de nosotros, lo que sí queremos es mandarla a principio del periodo legislativo, ahí se discutirá, esperemos que para antes del fin de año esté aprobada, y con base en eso entonces la comisión estará ya en posibilidades de emitir la regulación secundaria. Perfecto. Es correcto. Jaime, soy Carlos Cañas. Carlos, a propósito de lo que estábamos comentando, precisamente de la forma en que a cada una de las entidades de las que forman parte del sector financiero que la Comisión Nacional Bancaria regula y supervisa, pues entiendo que a cada tipo de entidad pues es como hacerle su traje a la medida, ¿no? La tienes que regular y supervisar de acuerdo a sus actividades y al sector de la población a la que se encuentra dirigida. Correcto. ¿Me podrías comentar cómo se encuentra dividida la Comisión Nacional Bancaria o conformada de acuerdo a los sectores que supervisa? Hemos escuchado el sector A, supervisión del sector A, supervisión sector B o C. ¿Cómo se integran estos sectores? ¿Cómo los dividen o clasifican en la comisión? Mira, ha habido diferentes formas de organizarse de la comisión y no es necesariamente sencillo, precisamente por la especialización que requiere pues que existen 70 figuras jurídicas distintas.
Pero básicamente como hoy está, o como estamos organizados, tenemos 2 vicepresidencias bancarias que supervisan y se dividen a todas las instituciones bancarias. Que dicho sea de paso, en esta administración hemos autorizado alrededor de 15 instituciones de banca múltiple nuevas. Entonces han ido creciendo ahí, más o menos las hemos ido dividiendo. ¿Hoy ya cuántos hay? Hoy hay 50, ya todos tienen licencia, pero no todos están operando por diferentes motivos. Como funciona en esa parte de la ley es que les damos la autorización de la licencia, lo da la Junta de Gobierno, y después ya la Comisión les da la autorización por operar una vez que hayamos verificado que están en condiciones de hacerlo, cuando revisamos sus sistemas, sus manuales, su organización, etcétera. Entonces, estamos en espera que algunos cumplan con esta segunda parte para que entren ya a operar. Esa será la vicepresidencia de supervisión de bancaria, ¿no? Bancaria A, y después está la B, porque ahí están divididos los bancos en esas 2 A y B. Vicepresidencias. Pero a su vez estas vicepresidencias, por alguna razón histórica que a lo mejor en algún momento valdría la pena evaluar si ahí es lo correcto, también supervisan oficinas de representación de bancos del exterior que están aquí en México autorizadas para representar a sus bancos, aunque no pueden captar, pero sí pueden hacer ciertas acercamientos con clientes y traer ciertos productos aquí a México. Como su nombre lo dice, representación además. Exactamente. Es correcto. Pero también supervisan a casas de cambio, también supervisan a almacenes generales de depósito. Y ya, me parece que esas 3 están divididas todas entre las 2 vicepresidentas de supervisión bancaria. A y B. Después tienes la vicepresidencia, que se me escapa el nombre porque es más largo, pero digamos que de banca de desarrollo. Entonces supervisa a toda la banca de desarrollo, que incluye, aunque no necesariamente es parte de la banca de desarrollo, a la financiera rural, a los que conocemos que son banca de desarrollo, ¿no? Que son Nacional Financiera, Banjército, pues todos estos, esta banca de desarrollo, financiera rural, otros organismos de fomento, como son el Infonavit, el Fobiste, FIRA, que son los fideicomisos que prestan principalmente al sector agropecuario, que es un fideicomiso que está en el Banco de México. Entonces tienes toda esa parte de organismos, digamos, gubernamentales que son supervisados por esta vicepresidencia. Pero también supervisa a otros sectores, que es el sector de ahorro y crédito popular, donde están las financieras, las sociedades financieras populares, que conocemos como SOFIPOS, o las cooperativas de ahorro y préstamo. Y por último supervisa a las uniones de crédito. Entonces tienes toda esta vicepresidencia, que no necesariamente todas sus instituciones son homogéneas, pero que se dividen, yo te diría, básicamente en 2 sectores. El sector de ahorro y crédito popular, entendido en un sentido amplio, porque incluye uniones de crédito, y a la banca de desarrollo y otros organismos de fomento. Esa vicepresidencia ha tenido mucho trabajo últimamente, ¿verdad? Para integrar en el marco regulatorio a todas las cajas populares y cajas de ahorro informales que hoy día las tienen ustedes muy bien identificadas y ya se han ido autorregulando, ¿verdad? Fíjate que en la primera ley del sector de ahorro y crédito popular, que fue del 2000 o 2001, se publicó la ley precisamente para regular a cajas, un poco lo que está pasando ahora con FinTech, pero pues estas cajas de ahorro, como son conocidas coloquialmente, pues algunas tienen más años de existir que muchos bancos, ¿no? Tienen 50 años de existir. Y nunca habían sido reguladas, entonces se publicó esta ley para su propia regulación, y en esta administración hemos autorizado de estas cajas que ya existían, las hemos metido a la regulación más que en todos los otros años de existencia de la propia
propia ley. Ley, exacto. Sí, por eso te comentaba que últimamente han tenido mucho trabajo. Mucho trabajo. Sí, claro. Bueno, y después está pues, la vicepresidencia bursátil, como ya comentamos, que también supervisamos al sector bursátil, que supervisa a todos los que emiten, a las casas de bolsa y a las bolsas prácticamente, ¿no? Y a los fondos de inversión, que ahora nosotros ya otorgamos una opinión positiva para el establecimiento de una nueva bolsa de valores en México, y será la Secretaría de Hacienda quien le dé la concesión para operar en las próximas semanas. Okay. Y después tenemos pues algunas otras vicepresidencias que, como les comentaba, hacen como que son más transversales, ¿no? Sí, con la vicepresidencia técnica, exacto, que hace estudios para todos y recibe la información, la vicepresidencia de administración, la vicepresidencia jurídica, que es la que representa a la comisión en los actos finales que hacemos en todo este proceso de la comisión, que autoriza, regula, supervisa y al final sanciona. Y las sanciones ¿verdad? Se hacen a través de la vicepresidencia jurídica. Jurídica, claro. Y después hay dos vicepresidencias que tienen que ver con la regulación. Una que es la vicepresidencia de regulación, que es la que estudia la regulación y la posibilidad de la regulación, como es el caso ahorita de las fintech. Esa vicepresidencia es la que piensa en cómo debe de ser la regulación. Y por último tenemos una vicepresidencia, que es la vicepresidencia normativa, que es la vicepresidencia que al final del día pone en blanco y negro y en términos jurídicos la regulación, y además tiene a su cargo la autorización de las instituciones, o en su caso emitir los oficios para que dejen de operar. Ok, pues toda una infraestructura orgánica ahí organizacional para realizar las funciones de regulación y supervisión. De verdad que es un monstruo de órgano, y debe de ser todo un reto el presidirlo, de verdad. Estamos ahorita pues a punto de ir a un corte comercial, Jaime, si nos permites. Claro. Regresando del corte, terminamos de nuestra plática, ¿sí? Con mucho Te agradezco mucho. Al contrario. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Como resultado del constante trabajo de la red de universidades Anáhuac, fuimos reconocidos como una de las 3 universidades particulares con el mayor número de premios Ceneval EGEL. En la Universidad Anáhuac México Campus Norte y Campus Sur, 15 de nuestros egresados fueron reconocidos por sus destacados resultados. El Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia en el examen general para el egreso de la licenciatura fue creado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior con la finalidad de reconocer y motivar a los egresados de diversos programas de licenciatura que alcanzan un desempeño excepcional en la prueba. Muchas felicidades. Universidad Anáhuac. Formando líderes de acción positiva. Vancouver es una gran isla costera situada en el Océano Pacífico que pertenece a la Columbia Británica, Canadá. Es la isla más grande de la costa occidental de América y la número 43 en el mundo. Originalmente se llamó Isla de Quadra y Vancouver. Constituye el área más poblada en el oeste de Canadá y la tercera ciudad después de Toronto y Montreal. El gentilicio que se utiliza para nombrar a los originarios de este lugar es Vancouverita. Es considerada una de las 3 ciudades con mayor calidad de vida para sus habitantes en el mundo. Hola Pau, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. ¿Qué tal la uni? ¿Todo bien? Sí, todo súper. Qué bueno. ¿Y qué tal las clases? ¿Nada nuevo? No, todo igual, ya sabes.
Oye, qué padre. Si ya se te acabaron los temas de conversación, no te preocupes. En Charlas con Café te damos de qué hablar cada semana. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 del día por Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Amplía tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Buenos días, les recordamos que estamos en Halcones Financieros en Radio Anáhuac 1670 AM y nos encontramos entrevistando a Jaime González. Él es el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bienvenido, Jaime. Sí, buenos días de nuevo a ustedes y al auditorio. Muy bien, soy Rafa Molina. Como sabes, nuestro auditorio en su mayoría son estudiantes. Queríamos ver si hay alguna manera de que ellos se puedan contactar con la Comisión Nacional Bancaria para que puedan hacer prácticas profesionales o se puedan integrar a trabajar con ustedes. ¿Qué nos pudieras comentar? Sí, claro que sí. Mira, la Comisión tiene una larga historia o una larga tradición de hacer carrera dentro de la Comisión. La verdad es que antes de que se estableciera por ley el servicio civil de carrera, la comisión ya iba generando sus propios cuadros desde siempre. Hay gente, por poner un ejemplo, ¿no? Pero hay gente que tiene más años de antigüedad que la creación de la propia comisión, porque la comisión como la conocemos hoy es la fusión de dos comisiones, la bancaria y la de valores. Entonces hay gente que viene de otras comisiones al momento de la fusión y entonces tienen más antigüedad y eso la verdad es que es muy importante. Como comentábamos, el trabajo que hace la comisión no es fácil, exige mucha especialización y lo que queremos es que vengan muchachos bien preparados, pero que además vayan desarrollando estas capacidades de supervisión y de regulación que se dan en el mismo trabajo. Entonces sí, con mucho gusto los podemos atender. Si me dan oportunidad, después les mandaría yo los datos y fechas y cosas para que ustedes puedan transmitírselo a sus radioescuchas, a los estudiantes de la universidad. Eso estaría excelente, la verdad que sí te lo vamos a agradecer mucho y nos vamos a poner foco. Ahorita vamos a entrar a nuestra sección de alimento para halcones, pero yo creo que antes, y como tema muy importante, la verdad que sí nos gustaría conocer un poco de lo que va a ser la nueva bolsa de valores y qué iba a implicar esto para el siguiente mercado. Claro, es un tema muy importante. La reforma financiera, como saben, el presidente Peña ha emitido muchas reformas estructurales. Una de esas es la reforma financiera. Se llevó a cabo su implementación empezó en el 2014, implicó cambiar 34 leyes en el Congreso y la emisión de cerca de 300 cambios a nuestra regulación. Y lo que buscaba esa reforma financiera, entre otras cosas, es tener un sueldo más parejo para todos, donde existiera mayor competencia entre los diferentes intermediarios. Y esto es importante porque a pesar de lo sólido de nuestras instituciones, sobre todo de los bancos, pero de otros sectores también, donde estamos seguros que tenemos una muy buena regulación y que tienen muy buen capital y que son solventes y que son sostenibles en el tiempo, pero tenemos una baja penetración de mercado. Okay. En México hemos pasado en esta administración del 26% a 32% de penetración del crédito como porcentaje del PIB, pero el promedio en Latinoamérica al inicio de la administración era de 40%. Entonces estamos muy por abajo de los índices que generalmente se toman para evaluar un buen desempeño del sector bancario, el sector crediticio en el país, que al final del día promueven el desarrollo. Entonces, pero eso también es cierto en el sector bursátil. Es que tenemos una economía muy grande con una poca penetración del sector bursátil. Okay. Tenemos nada más en la bolsa, aunque es muy grandes empresas, pero solamente tenemos alrededor de 140 emisoras. En la India a lo mejor hay 5,000, en Canadá 3,000, en Brasil también un número similar. Wow. Entonces necesitamos que el sector bursátil también crezca y también sea fuente de financiamiento para pequeñas y medianas empresas que buscan a través del sector bursátil alcanzar sus planes de desarrollo. Y en ese sentido, cuando recibimos la solicitud de incorporación de una nueva bolsa de valores, a pesar de lo que se dice a veces en el mercado, de que sí es tan chiquito
el mercado hoy en términos relativos, ¿para qué ponemos un nuevo competidor? La verdad es que pensamos al revés, pensamos que la competencia siempre es sana, pensamos que la competencia hace que los diferentes intermediarios, en este caso la bolsa, sean más eficientes, que abaraten costos y que además vayan generando su propia demanda y que a través de competir por un mercado que tendrá que ir creciendo y no que se fraccione, pues llevan a nuevas emisoras y a nuevas empresas a colocarse en la bolsa. Entonces, eso implicó pues un trabajo muy importante de hacer nueva regulación, porque la regulación inclusive hablaba en singular de la bolsa. Entonces tuvimos que cambiar toda la regulación, primero para que hablara, que es lo menos importante, en plural, okay, pero también de cómo operan o cómo van a operar las diferentes bolsas, las dos, y si se incorporan más entre sí, cómo van a operar con las demás casas de bolsa, cuáles son las condiciones de operación, con qué se tiene que cumplir, cómo se autoriza, cómo se supervisan. Todo esto, este andamiaje que no existía, pues nos tomó muy buen tiempo, ya terminamos, ya evaluamos contra eso la propuesta que recibimos de solicitud de operación de la nueva bolsa, y a diferencia de otros casos, que es lo que comentábamos hace rato, aquí no autorizamos la licencia para operar. Esta, como es un servicio público, eso es una concesión y lo da la Secretaría de Hacienda, y ya con la información que tenga la Secretaría de Hacienda, más nuestra opinión positiva que ya emitimos, la Secretaría de Hacienda estará en condiciones de dar esta concesión. Oye, Jaime, por último, en cuestión de los reportes... Bueno, ¿se escucha? Bueno. Sí. ¿Sí se escucha, Jaime? Jaime, en cuestión... Bueno, lo perdimos. Bueno. Como que lo estoy perdiendo. No. Aquí Ricardo quiere preguntarte algo. Bueno. Entonces, sí, deja ese cambio de micrófono porque creo que ese es el problema. Oye, Jaime, disculpa, tenemos fallas técnicas. Con la cuestión de los reportes, Jaime, de esta nueva bolsa, pues sigue íntegro la manera de reportar de estas nuevas empresas, ¿no? Que pudieran cotizar en la nueva bolsa. ¿Perdón? La cuestión de los reportes trimestrales, la estructura, pues, de los reportes seguiría, pues, siendo casi la misma, ¿no? Seguirá siendo la misma, pero hay algunas cosas que son muy relevantes. Por ejemplo, y de nuevo, porque lo que le preocupa a la autoridad es no la bolsa en sí, sino el usuario final. Okay. Entonces, y así está pensada toda la regulación para todo de la comisión. Entonces, cosas que nos importaban mucho es que las casas de bolsa estuvieran necesariamente comunicadas con las dos bolsas. ¿Pero para qué? Porque una acción se tiene que ofrecer en las dos bolsas. Y entonces, cuando alguien va a comprar, para que no exista un arbitraje en el precio, hay una cosa que se llama el best execution, que obligas a la casa de bolsa a buscar el mejor precio y las mejores condiciones en las dos bolsas, a fin de que el cliente pues haya comprado en las mejores condiciones del mercado en el momento que se hizo la operación. Son ese tipo de cuestiones las que nos costó, las que tuvimos que ver cómo se hacía en otros mercados, para poderlo implementar en México. Por ejemplo, hay ciertas alarmas en el mercado hoy que si una acción sube más de X% o baja más de X%, se suspende la cotización, efecto de nuevo de proteger a los inversionistas y que haya condiciones estables de mercado. Entonces pasa lo mismo, si en una bolsa se dan esas condiciones de suspensión, entonces se tendrá, para evitar el arbitraje de nuevo, que suspender en las dos bolsas. Ese andamiaje y esas reglas de operación de cómo van a operar son las cosas que tomaron más tiempo, son las cosas donde le dedicamos más tiempo al análisis y a la redacción de las propias circulares y al final del día pues el acuerdo con los participantes en el mercado.
No, la verdad que bueno que nos mencionas esto, porque se escribió tanto y se dijo tanto del por qué no podía empezar la otra bolsa, que la verdad resulta bastante satisfactorio saber que es justamente para que sea en los mejores términos y que se pueda operar de la mejor manera las acciones y bueno, pues ya estaríamos ansiosos de ver cómo va a funcionar esto. Te perdí otra vez un poco, pero sí, la verdad es que ese ha sido el retraso. La emisión de esta circular, pero lo que pueden estar seguros es que a nuestro juicio es el mejor andamiaje operativo al que pudimos llegar en las condiciones del mercado, y además comentar que como toda la regulación y como toda la supervisión, estos son procesos dinámicos. No existe ni la mejor regulación terminada y no existe una supervisión terminada. Son procesos continuos, por eso tenemos una vicepresidencia o casi dos que se dedican al desarrollo de la regulación. Vamos siempre mejorándola, vamos incorporando mejores estándares internacionales, vamos viendo en qué podemos mejorarla de acuerdo a lo que vemos en el propio mercado mexicano, y así lo mismo con la supervisión. Es un proceso continuo que también hemos cambiado en esta administración de forma importante, de ser una supervisión de cumplimiento normativo. A mí me reguló la supervisión, la comisión, y me supervisó muchos años cuando estaba yo en otras tareas. Y la verdad es que yo veía que me venían y me checaban la contabilidad en cosas que no eran necesariamente muy relevantes. Entonces nos hemos cambiado hacia una supervisión basada en riesgos, donde supervisamos por el riesgo que implican las actividades y los intermediarios al mercado o en sí mismos, a diferencia de hacer un cumplimiento normativo. Es un cambio que no es sencillo, es un cambio cultural. Exacto. Es un cambio que en otros países ha durado pues muchos años, y estamos trabajando en eso para tener todos los días una mejor comisión. Perfecto. ¿En cuánto tiempo ya estará listo para operar la nueva bolsa? Mira, una vez que se les dé la concesión por parte de la Secretaría de Hacienda, tenemos que hacer esto que yo les decía de ir y revisar que esté en condiciones operativas, sus sistemas, sus manuales y todo eso. La verdad es que en todo este tiempo que hemos hecho la supervisión, sabemos que ha avanzado mucho en sus sistemas, en sus manuales y en la forma en que va a operar. Entonces, esperemos que tan pronto tengan la concesión, en el corto plazo nos llamen a que hagamos la supervisión, presenten sus estatutos a la comisión y que estén lo antes posible listos para operar. Nosotros, la verdad es que depende más de ellos que nosotros, pero sin duda antes de fin de año ya estará operando la nueva bolsa. Perfecto. Pues Jaime, te queremos agradecer muchísimo la presencia en el programa. La verdad que tener al presidente de la Comisión Nacional de Bancario y Valores ha sido un honor, sobre todo para todos los que trabajamos en el sector, y con Sama, y tener este acercamiento con la comisión es muy importante. Y pues bueno, y abrirte las puertas para cuando quieras volver a participar, nosotros estaremos encantados de recibirlos. Así es, Jaime, porque se quedan realmente muchas preguntas todavía aquí que por falta de tiempo no fue posible hacerte, pero ha sido realmente una entrevista muy enriquecedora para todos nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, encantado de regresar cuando ustedes me lo indiquen, y además me quedo pendiente enviarles esa información para que tengan sus radioescuchas, sus alumnos, con la información sobre la comisión y la posibilidad de incorporarse a trabajar con nosotros, que nos daría mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, buen día, buen día. Jaime. Hasta luego, buen día. Y bien, bueno, pues entramos a nuestra tercera sección, que es alimento para halcones. Ahora vamos a tener una sección breve. Yo creo que el invitado con Sama lo ameritaba, pero bueno, Marisol, Ricardo. Pues sí, la verdad es que qué bueno. En materia, porque nos ayudó muchísimo con la información en tema de la nueva bolsa y todo este ruido que se ha generado, y yo también creo que la competencia es buena. Entonces el hecho de que pronto tengamos una segunda bolsa y que las reglas de operación estén muy claras va a ser muy positivo para el tema que estamos viendo, que es el tema de las empresas. Y bueno, pues como saben, rápidamente vamos a tener que hablar acerca de los reportes, y
de lo que han estado haciendo las diferentes empresas. Solamente quiero comentarles, esta es la última semana en que las empresas están dando a conocer sus cifras. Hasta el momento de las que han dado a conocer sus resultados, la verdad es que el 54% de las empresas que han presentado sus cifras han estado en línea, tanto en términos de ventas como en términos de utilidad neta. No ha habido muchísimas sorpresas. Sin embargo, las compañías más fuertes, pues bueno, se agarran esta última semanita y veamos si nos sorprenden al final del día y en el balance para ver cómo estuvieron los corporativos. Y de temas importantes, nada más comentarles la operación o lo que estuvo haciendo Bimbo la semana pasada, que bueno, que la compañía se nos fue de compras y realizó una adquisición de una empresa de food service en Estados Unidos. Es una operación que, digamos, sería relativamente pequeña en términos de lo que le estaría contribuyendo a la compañía, le estaría agregando cerca de un 3% en ventas y 4% a su nivel de flujos. Sin embargo, es una operación que fue tomada de manera positiva por los inversionistas, ya que es una empresa muy rentable, está manejando términos de rentabilidad de 16.6%, cuando el promedio de Bimbo es que anda en márgenes del 11%, entonces el mercado lo tomó muy bien. Bimbo va a estar pagando cerca de 650 millones por esta compañía, libres de caja y deuda, y bueno, pues lo que se considera relevante también para la empresa es que estaría tomando 11 nuevos territorios, o sea que Bimbo estaría expandiéndose aún más de lo que ya sabemos que opera esta compañía, y les repito, pues fue algo positivo. Muchas de las casas de bolsa incluso lo que hicieron fue subir su recomendación a compra para la compañía. Así es. Y aquí quisiera aprovechar que tuve la oportunidad de estar el domingo en un evento en donde Bimbo participa, que es la reforestación del Desierto de los Leones, y aquí vemos que la empresa está muy enfocada en lo que es responsabilidad social. Adelante, Ricardo. Saludos a Lourdes Lamasney, que es la que lidera la parte del marketing ahí en Bimbo. Bueno, pues conforme a los reportes que más me interesaron, y rapidísimo nos vamos. Agua, que es básicamente Rotoplas, ustedes lo identifican por los tinacos, pues tuvo un crecimiento de 1.785 millones de pesos, es decir, el 29.63%. Tiene una participación ahí de mercado del casi 65%, tuvo un crecimiento del margen EBITDA de 14.4%, es el que está reportando lo que es el EBITDA, es un incremento pues aproximadamente del 31.09%, ¿no? Y las cuentas por cobrar pues disminuyeron alrededor de 11.77%, y con esto el capital de trabajo disminuyó 19.77%, ¿no? El precio objetivo que está manejando es de 25 pesos y la opinión de los analistas es 66% retener, 0% compra y 33% vender, ¿no? Aquí tenemos un incremento de las condiciones de su nivel de deuda. Esto es de acuerdo al bono sustentable que emitió el 28 de junio, ¿no? Y del cual pues Fitch y Standard & Poor's les dieron una calificación de AA y MX a AA de Standard & Poor's, ¿no? Su ratio pues obviamente con esto se eleva de 1.4 veces deuda neta EBITDA a 2.2. GISA, que es otra de las empresas que reportó el pasado 20, me gustó mucho porque está teniendo un margen de EBITDA de 14.8%, el precio objetivo es de 54%. Yo creo hay que recordar que en pasadas fechas, en mayo, anunció que la parte de calentadores iba a ser vendida. Todavía no se hace la decisión de cómo va a diluir esta división, ¿no? Pero vamos a tener que el precio objetivo va a ser más o menos de 54 pesos. Y por último, OHL reportó el día de ayer precisamente el cierre del mercado, y en el cual pues se sigue apegando al reporte de la metodología de la Comisión Nacional Bancaria, ¿no? Esto es importante por lo que habíamos comentado con Jaime precisamente, sigue reportando de esta forma, ¿no? Y su precio de valor en libros es de 41.4 y la oferta todavía no alcanza el 100%, tal vez podría llegar a ser una secundaria. Bien, efectivamente, y otros reportes rapidísimo, Banorte y COF. Banorte fue muy positivo y ya estamos, con esto estaríamos finalizando el programa del día de hoy. Bueno, pues les agradecemos que hayan estado con nosotros. Son los Halcones Financieros, Radio Anáhuac 1670 AM, amplía tus sentidos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac
1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué mejor manera de llegar al éxito profesional que de la mano